candidatas, 22 mujeres, sino que además tuvimos 5 candidatas electas para las gobernaciones de unos departamentos que no son menores. No quiero diferenciar, Putumayo es muy importante para este país, ahí se va a jugar la paz, hay una mujer. La Guajira es un departamento muy importante porque hay muchísima riqueza, los niños se mueren de hambre y se la han saqueado completamente. Ojalá la sensibilidad de una mujer haga que las comunidades indígenas y los niños puedan pasar de los 5 años. Pero además hay 2 departamentos, Magdalena y el Valle del Cauca, que tienen una riqueza y una importancia estratégica en la política nacional muy importante. Para alcaldías, si veníamos felices, pues para alcaldías pasamos de tener 4 alcaldes electas en las últimas elecciones, que gobernaron estos años, a tener 0 en alcaldías de capitales del país. ¿Qué tenemos? Pero seguimos teniendo deudas. 542 municipios no tuvieron una sola candidata. 542 municipios. Eso significa como el 49.102 de los municipios, más de la mitad no tuvieron, no, 49% va dando más o menos, no tuvieron candidatas a las alcaldías. Y de los 32 departamentos, un poco menos de la mitad no tuvieron candidatas a las gobernaciones. Allí hay un filtro de poder muy complicado, porque ser candidato a la alcaldía, y estamos hablando, y por eso ya estoy dejando los cargos plurinominales, es decir, en una lista de una u otra manera se puede armar un equipo, aunque normalmente son enemigos entre ellos, pero digamos que en el PowerPoint se arma equipo, van para adelante, todos impulsan la misma lista, pero en alcaldías y gobernaciones no. Si hay cargos uninominales, donde no se aplica ley de cuotas, los partidos políticos de manera efectiva no asumen un compromiso con esas candidaturas no tienen las más mínimas posibilidades de poder salir avante. Pero no son poco importantes las ciudades que no tuvieron candidatas a las alcaldías. Estoy hablando de Barranquilla, estoy hablando de Medellín, estoy hablando de Santa Marta, estoy hablando de Tunja, estoy hablando de Ibagué. Es decir, estamos hablando de ciudades que tienen un peso específico en el ajedrez político nacional. Las JAL no dejan de ser un escenario menos importante y yo creo que es un buen espacio de ingreso. Donde más tuvimos candidatas participando son en las juntas administradoras locales, el 43% de los candidatos, de las candidatas, estaban, que es el porcentaje más alto, en las juntas administradoras locales. Unos ladrillos. Ladrillos que pueden ser puentes, ladrillos que pueden seguir siendo muros o convertirse en muros. Las organizaciones políticas, mientras no tengan selecciones democráticas y objetivas de los candidatos y de las candidatas, van a seguir generando filtros a través de los cuales para las mujeres, pero igual para otro tipo de sectores sociales va a ser imposible llegar. Los mecanismos hoy de selección de candidatos y de candidatas están en manos de los congresistas y depende del poder regional y de los clanes políticos, de las alianzas electorales que se puedan hacer. ¿Eso qué significa? Que no está en el partido político, que es el que está recibiendo unos recursos diferenciales por tener más elegidas. Está en manos de senadores y representantes a la Cámara que de acuerdo al balance de poder departamental y municipal toman las decisiones de quiénes van a ser los candidatos y las candidatas. Y permítanme decirles una cosa, para definir si es candidato o candidata, muy poco importa si es hombre o mujer, muy poco importa. Hoy la forma en que se logra llegar y tener cargos tan importantes como tiene la doctora Dilian Francisca, la doctora Oneida, la doctora Cote y las otras prestigiosas gobernadoras, son más el resultado
de un esfuerzo de alianzas entre organizaciones políticas, una fuerte capacidad económica, que un tema de género. Selección objetiva de candidatos, me pueden decir que es a través de los recursos políticos y de la capacidad de movilización del músculo electoral, pero también hay otra posibilidad de selección objetiva de candidatos y es el compromiso de los partidos de establecer mecanismos internos para ir formando liderazgos sin importar si son de hombres o mujeres. Pero qué interesante sería también que incluyeran jóvenes, LGTB, afros, indígenas. La financiación de las campañas políticas es fundamental, pero no solamente es fundamental para el ingreso de la mujer en política, es fundamental para ver si sacamos tanto maleante de la política. Y de paso, a ver si esos lugares los logramos copar las mujeres. Si no entramos a verificar cómo son el origen, el monto y el destino de los recursos, no importa si se es hombre o mujer, 1.750 millones de pesos que se recogieron en un fin de semana electoral, paseando en efectivo por este país, no tiene cuota de género, tiene cuota de interés frente a los votos y la forma en que hacemos política. Formación de liderazgos al interior de los partidos políticos, y aquí hay un trabajo interesante que se podría hacer con PNUD. PNUD y muchas organizaciones internacionales tienen como política el fortalecimiento de la participación de la mujer en política. ¿Qué tal si volteamos a mirar y evaluamos primero a qué se destinan los recursos que desde el mismo Estado se entregan para el fortalecimiento de la participación y reconocimiento de las electas? ¿Cuál es el monto de los recursos que reciben? ¿A qué los destinan? ¿Con qué criterios? ¿Con qué objetivos? ¿Y cuál es el impacto de resultados que reciben esos recursos los partidos políticos? Cada uno de los partidos. Quizás si empezamos desde ahí a obligarlos a establecer políticas serias para la promoción de determinados sectores, vamos a lograr efectos mucho más positivos. Y finalmente, un tema que no vamos a solucionar ni en un mes, ni en 2 meses, y posiblemente no en poco tiempo, pero que necesitamos empezar a trabajar urgentemente, y es la cultura política y democrática, es decir, políticas tolerantes e inclusivas. Las organizaciones políticas tienen la obligación de representar lo que somos socialmente, pero también lo que somos demográficamente. Que las organizaciones políticas puedan empezar desde sí mismas a mirar cómo trabajan temas inclusivos y democráticos, de tolerancia, de fortalecimiento de nuevos liderazgos, quizás pueda llevar a una mejor representación cuando llegamos a procesos electorales y tenemos que evitar tener más de 55 candidatos presos por delitos electorales y más de 600 investigaciones abiertas que van desde acceso carnal violento hasta el hurto común de los candidatos que presentan a la opinión pública. Es decir, la calidad de los candidatos y de las candidatas. Quizás ese es el reto. Si buscamos una mejor calidad de candidatos y candidatas, estoy absolutamente segura que las mujeres empiezan a abrirse camino. No es todo el tema de la dificultad de acceso. Tuve la oportunidad de estar en una audiencia pública donde vi a 2 mujeres más preparadas que un yogur. 2 mujeres, 2 juezas, cuando uno las veía, que tenían absolutamente claro cuál era el papel que tenían que jugar como juez en una corte constitucional, con muchísima más experiencia, más relevancia en sus estudios y muchísima más credibilidad académica y profesional. Y créanme que no fueron derrotadas por ser mujeres, créanme que fueron derrotadas porque no jugaron el juego de la política. Así que es el juego de la política donde tenemos que entrar también a incidir. ¿Y eso qué significa? Mirar los partidos por dentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra. Pareciera miembro de esta comisión, no miembro de la MOE, lo cual seguramente nos alegraría mucho acá en este recinto. Les voy a pedir excusas 5 minutos, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos para
atender a un medio de comunicación que muy amablemente ha venido a cubrir nuestra audiencia. Y en 5 minutos continuamos con la intervención de nuestra amiga Rosa Marisa Quiñones, de Afro Oricha, que muy generosamente nos acompaña, y luego continuaremos con el resto del orden del día. 5 minutos de receso. Muchas gracias. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita, pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ahora, en el canal Congreso vivirás toda la programación de la Cámara de Representantes, con programas de opinión. Vea Ciudadanía y Democracia con la participación del NDI en Colombia. Que es el Instituto Nacional Demócrata. Es realmente un honor poder hacer esta alianza con el canal del Congreso. La Cámara de Representantes escucha a la gente y le responde sus inquietudes. Me gustaría saber qué hace el Congreso por los ciudadanos. Señor congresista, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de paz y el proceso con los paramilitares? Al pueblo colombiano nos gustaría tener esa claridad. Bueno, la diferencia es grandísima. Primero, con los paramilitares no se negociaron las políticas de Estado. ¿Qué es el Congreso y para qué sirve? Estas y todas sus inquietudes serán resueltas por nuestros congresistas en la Cámara Responde por Canal Congreso. En Opinión Mundial, conozcamos cómo está Colombia en el mundo. ¿Por qué Chile le colocó tanto empeño a Colombia? Una razón de carácter comercial. ¿A quién le sirve su ley? Con las soluciones y conocimientos del Poder Legislativo. No hay plata. Hay un recorte, recientemente lo anunció el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hay una serie de gastos que se pueden reducir. Quórum deliberatorio, propuestas, leyes, debates con los representantes de Colombia. Usted pues ha defendido muchísimo el paisaje cultural cafetero. Se ha convertido en el Disney World criollo de nosotros, aquí a lo paisa. Visitemos en la Cámara y sus regiones las costumbres y tradiciones de nuestros departamentos. Sus habitantes se mueven a ritmo de cumbias, vallenatos y tambores. De toda esa vida importante para mí. Los colombianos por el mundo están en Colombia sin fronteras. ¿Y qué dice la comunidad internacional, los embajadores de los países más importantes, de Europa, de Estados Unidos, doctor Buenahora? Bueno, yo creo que este tema de la paz, que es fundamental para el país, también ha despertado curiosidad, inquietud, interés. En debate en Cámara, la polémica, la realidad del proceso de las leyes de nuestro país. Un espacio de la Cámara de Representantes donde debatimos los temas de la agenda legislativa y los que son noticia a nivel nacional. Hola, bienvenidos a nuestro programa Igualdad de Oportunidades, un programa realizado por la mujer y para la mujer. Según las estadísticas del DANE, más de 12 millones de mujeres aproximadamente son, digamos, una fuerza laboral que existe hoy en Colombia. Vea a Mesa de Analistas. Aquí
Nos sentaremos con los diferentes analistas, consultores, opinadores, expertos en los diferentes temas que, como su nombre lo indica, son de la vida nacional. Muchas gracias a la Cámara de Representantes, a su mesa directiva, a su presidente, el doctor Alfredo Luque. Otra ventaja, doctor Gómez, porque esto nunca había existido, que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener a un grupo de personas dentro del aparato jurisdiccional colombiano para que se encargue de juzgar estos delitos, es un triunfo muy importante. En pocas palabras, conoceremos